Bien, ahora nos encontramos en el experimento número 2 de la práctica 2, cuyo tema es medición de la resistencia equivalente. Aquí nos presentan la figura 2, la cual es un diagrama esquemático del circuito del experimento 2. ¿Qué nos dice la siguiente línea? Dice que en MATLAB no hay un dispositivo para medir las resistencias, así como en Multisim Live. Tanto MATLAB como Multisim Live no poseen el ómetro, el cual es el nombre del dispositivo que nos permitirá medir las resistencias equivalentes. Por lo que hay dos opciones. En la figura 3 nos da una opción, la opción de crear un subsistema, el subsistema que representará al ómetro. Y la otra opción sería crear un circuito interno que simulará al ómetro. Veamos qué nos dice el primer tema. Dice, simule el circuito de la figura 2 en Multisim y obtenga lo siguiente. Literal A nos dice que obtengamos la resistencia equivalente entre el nodo A y el nodo 0. Aquí está el nodo A y nodo 0. De forma directa, y el literal B nos pide pero de forma indirecta. Pero ¿qué es eso de la forma directa o la forma indirecta? Bueno, aquí nos va a explicar. El primer método, que es el método directo, medir la resistencia equivalente con el ómetro que creamos en MATLAB en los terminales rojos. Aquí nos está diciendo que tenemos que crear el ómetro, que podemos usar el subsistema o el circuito interno. Y el segundo método es el método indirecto, el cual se lo hallará por medio de la resistencia de Thevenin, que es el voltaje de prueba para la corriente de prueba. Aquí mismo nos explica que hay que escoger un voltaje de 10 voltios, una fuente de prueba, la colocamos en los terminales y vamos a medir la corriente que pase por la fuente de prueba. Y si dividimos los 10 voltios de prueba para la corriente, podremos hallar la resistencia de Thevenin, la cual será igual a la resistencia equivalente que estamos buscando. Bueno, ahora que ya entendimos los métodos directo e indirecto, comencemos con el literal A, el cual nos pide ya la resistencia equivalente entre A y 0 de forma directa. Para ello vamos a crear un circuito en Multisim. Bien, ya nos encontramos en Multisim. Antes de comenzar el literal A, tengo que hacer unas aclaraciones. El método directo nos pide crear un ómetro en MATLAB, pero hay un pequeño problema, que el circuito que tenemos es un circuito sin fuente, y para crear tanto el subsistema como el circuito interno se necesitarán dos variables de entrada, que serán la corriente y el voltaje. Pero como este circuito, lo vuelvo a repetir, no tiene fuente, prácticamente está apagado y no hay una fuente que le pueda dar energía, y que hay, por lo tanto, no hay corriente que circule por el circuito. Por eso así como que me piden la práctica, tuve que ir por la opción de Multisim. Bueno, ahora sí, continuamos con el literal A. Lo primero que tenemos que hacer sería reconstruir el circuito. Para ello vamos por los elementos, que son las resistencias y la puesta a tierra. Vamos acá a este símbolo, nos vamos a resistor y buscamos las resistencias que queremos. Vamos por una de 200 ohmios, otra de 120, otra de 120. Ahí las giramos con control R. Control R.
R. Y hacemos este mismo procedimiento con el resto de resistencias. Ahí también las tenemos que unir mediante cables. No hay que olvidarnos de la puesta a tierra. Está aquí en el simbolito, Power Sources, y buscamos Ground. La colocamos aquí y la unimos con el resto de resistencias. Bien, ya acabamos de construir el circuito de la figura 2 y ahora nos tocaría calcular la resistencia equivalente de forma directa, la cual sería usando un ómetro, el cual Multisim sí lo tiene y lo tiene en su multímetro. Así que sacamos el multímetro, el Multisim, control R para girarlo y ponemos las puntas tanto en el nodo A como en el nodo 0. Verificamos que el multímetro esté en la opción de ohmios y simulamos. Vemos que la resistencia equivalente entre A y B son 175.117 ohmios. Bueno, ahora como ya le pedimos prestado el ómetro a Multisim, vamos a regresar a MATLAB para poder hacer el literal B. Ahora para el literal B utilizaremos la forma indirecta, la cual será colocando una fuente de voltaje de 10 voltios en los terminales A y 0. Vamos a Library Browser, a Simscape, Foundation Library, Electrical y Electrical Sources. Agregamos la fuente de voltaje y la colocamos en los terminales. Le colocamos su respectivo valor, que son 10 voltios. Ahora, como este circuito ya tiene una fuente de voltaje, ya hay corriente circulando por este, así que ya podemos crear nuestro propio ómetro, el cual nos vamos a basar en la figura 4. Entonces para el circuito interno necesitamos sensores de voltaje y de corriente. Vamos están acá en Sensors y los agregamos. El sensor de voltaje lo coloco en paralelo a la fuente y el sensor y la fuente de voltaje la pongo en serie con el sensor de corriente. Ahora necesitamos el resto de elementos para poder ver las mediciones de corriente y voltaje. Vamos a Library Browser, vamos por dos Simulink Converters, por dos displays, y vamos por el Solver Configuration, solo uno. Y los ponemos como la vez pasada. Ahora le damos el nombre. Este display va a mostrar el voltaje y el display de acá la corriente que pase por la fuente.
comprobemos que se puedan ver los resultados. En efecto se pueden ver. Para seguir con la creación del ómetro necesitamos un operador división. Ponemos division o divide, lo agregamos y vamos por un operador abs, que es valor absoluto, porque la resistencia siempre tiene un valor positivo. Y un display para poder ver el resultado. Le ponemos resistencia decimos voltaje dividido para la corriente nos va a dar la resistencia equivalente. Veamos si funciona el ómetro. Vamos a ROM y nos da un valor de 175.1 ohmios. Bien, acabamos con el literal B y podemos concluir que tanto la forma directa como la forma indirecta dieron resultados muy parecidos, casi idénticos puedo decir. Bueno, y con el literal B damos por terminada la práctica número 2. Espero que el video le haya sido de su agrado y nos vemos en la próxima.